¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Jorge de Dios y le agradezco que estemos juntos cumpliendo con nuestra cita ya clásica de los lunes pasados unos minutitos de las 9 de la noche. Vamos juntos a hacer Mesa de Análisis. Quédese, estamos en vivo desde nuestros estudios aquí en Tabasco 2000. Gracias por vernos vía televisión, Facebook Live o a través de internet en tvt.mx. También un saludo a quienes nos escuchan a través de la radio en nuestras estaciones hermanas en amplitud y frecuencia moduladas. Juntos hacemos mucho mejor este programa y su participación es para nosotros sumamente valiosa, sobre todo con el tema que hoy vamos a tocar. Anote bien los teléfonos para que los tengan no nada más hoy, todo el tiempo y mantengamos una comunicación permanente entre ustedes y todo lo que tenemos en la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco, 316-3652, 316-3653 y para los mensajes vía WhatsApp, 9932-0132. 88 9932-0132-88. Búsquenos también en todas las plataformas, ahí estamos, nada más ponga Televisión Tabasqueña y le aparece todo lo que tenemos en Facebook, Twitter, Instagram y también en YouTube. Bueno, dicho lo anterior, hoy por hoy el mundo entero, pero sobre todo los mexicanos y en particular los tabasqueños tenemos una tarea que de verdad nos tiene que preocupar y más allá ocupar. Está la pandemia todavía latente en el mundo entero. Nadie, ni el país más desarrollado que ustedes gusten y manden, puede cantar victoria. El problema está latente, saliendo de casa, ahí está el virus al acecho de que alguien se descuide y lo pesque. Y sabemos las consecuencias que puede esto tener. Tabasco ha ido caminando de pronto de manera irregular y no es tanto por las acciones federales, estatales y municipales. En esto hay que reconocerlo, la ciudadanía no hemos actuado como se espera. Por eso, cuando ya íbamos caminando y estábamos en amarillo, regresamos a semáforo naranja. Y ahora tenemos el riesgo de dar otra vez un paso atrás si las cosas siguen a como van hasta el momento. Por eso, hoy el programa lo hemos denominado La sombra del semáforo rojo amenaza a Tabasco. Y tú eres la solución. Vamos a tener una cápsula introductoria para ver lo que se va a manejar en este programa y regresando yo le digo quiénes son nuestros invitados. Iniciamos Mesa de Análisis. Los casos de coronavirus se multiplican otra vez y el número de personas que mantienen vivos los contagios crece a un promedio de 100 cada día, aproximándose a los 2,000 en todo Tabasco. En promedio, 10 enfermos de COVID-19 ingresan diariamente al Hospital Juan Graham Casasus, que ya tiene ocupadas 70 de sus camas, y en total hay más de 200 personas hospitalizadas en todos los nosocomios. Pero el tema de hoy no es si en Tabasco existen camas de hospitalización suficientes para pacientes graves o en estado crítico por una nueva ola de contagios. Tampoco está a discusión si con la aplicación de las vacunas anti-COVID-19 a la población de más de 40 años, al personal de salud y de educación, se redujo en 80% la incidencia de defunciones. La preocupación de las autoridades sanitarias se centra nuevamente en el aumento cotidiano de las personas contagiadas, que el fin de semana último rondaban los 300 infectados cada día. ¿Qué sucede? La población no asumió con responsabilidad el cambio del semáforo naranja al color amarillo, que permitió la apertura de más actividades y la ampliación de horarios de funcionamiento de actividades comerciales y de recreación. Las plazas comerciales, balnearios, parques recreativos, salas de cine y las zonas céntricas de las ciudades volvieron a abarrotarse. La gente pareció olvidar la sana distancia y relajó las medidas sanitarias que venía realizando desde el inicio de la pandemia para protegerse y cuidar de los demás. Regresamos al semáforo naranja y lamentablemente la incidencia de contagios y los casos activos
siguen en aumento. Predicciones de las autoridades sanitarias apuntan que hacia mediados de julio tendríamos otra vez el pico más alto de la curva epidemiológica. De los 300 casos diarios que se registran en este momento, podría llegar a 480 en un mes. ¿Qué pasaría? El manual indica que en caso de semáforo rojo, debe regresarse al confinamiento, al cierre de actividades no esenciales y reducir aforos y horarios en los esenciales. Y se truncaría el regreso a clases presenciales para el ciclo 2021-2022. ¿Queremos los tabasqueños más encierro? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hacen las autoridades? ¿Dejaremos todo a las vacunas? Comenzaremos las respuestas en nuestra mesa de análisis. Pues ahí está la situación más que bien planteada. Yo creo que es un tema que nos debe de preocupar y ocupar a todos, desde el más chiquito de casa, que ya vaya teniendo conciencia de esta situación, hasta los más grandes, porque es una lucha que le tenemos que dar todos a esta pandemia, no dejarlo nada más a las autoridades. Agradecemos en todo lo que vale la presencia de nuestros dos invitados, porque por lo mismo deben de tener una agenda, es más, la tienen, una agenda que tiene inicio pero no tiene término. Incluso en las madrugadas ellos tienen que estar pendientes de muchas cosas. Y por eso es muy valiosa que la presencia de ellos dos, hoy en particular. Gracias en primer término a quien hoy por hoy es la secretaria de Salud en el gobierno del estado de Tabasco, la doctora Silvia Guillermina Roldán Fernández. Doctora, bienvenida, está aquí en su casa. Gracias. La hemos tenido muy seguido acá, pero bueno. Les agradezco. Es un buen punto para poder informar a la gente. Valdevi, como debe. Gracias, doctora. Y también nos da muchísimo gusto hoy contar con la presencia de quien es director de protección contra riesgos sanitarios, que tiene mucho que ver con el manejo de todo esto, el doctor Sergio Arturo Jiménez Urgel, también muy amigo de este medio. Bienvenido, Sergio. Gracias, Jorge, un gusto estar en tu programa. Al contrario, Sergio, yo sé que ustedes tienen agendas pero muy apretadas. Bueno, el pueblo tabasqueño, doctora, sin lugar a dudas, es sui generis. En todo el país hay caminos, hay formas en que se ha ido yendo esto de la pandemia, pero aquí en Tabasco como que de pronto no respondemos de la forma adecuada. Bueno, mire, la salud es un asunto colectivo, no se trata de que solamente una institución es la dueña de la salud. Si no tenemos toda esta parte de colaboración con la gente, pues difícilmente lo logramos, ¿no? Yo creo que la percepción en el caso de COVID, pues a lo mejor no lo estamos comunicando tan adecuadamente como debería de ser, porque si bien tuvimos un aplanamiento de la curva y íbamos hacia abajo, todo gracias a la gente, pues, a que ayudó, a que se concientizó de que no había que moverse tanto. Esto fue también gracias a la población, pero una vez que entró el tema de la vacuna, la gente siente que ya con la vacuna es suficiente, que no requiere de otra cosa más que estar vacunada. Volvieron las fiestas familiares, ¿no? O sea, todo esto que cuidamos a los adultos mayores, una vez que los vacunamos, llegaron los jóvenes de visita a la casa a lugares cerrados, no siempre abiertos, y esto produce mayor posibilidad de contagio. Hemos vacunado, pues le quiero decir que 800 y tantos mil personas. Hemos recibido 977,000 dosis de vacuna, de las diferentes vacunas, y hemos vacunado 897,000. Estamos en tránsito ahorita con 1,000 vacunas, que está vacunando todavía Comalcalco, está vacunando Centla, que son los dos que faltaban con los grupos de edad de 40 a 49. Y bueno, y la gente empezó como a descansar, y luego se anuncia el semáforo amarillo, porque estábamos en amarillo. El semáforo no es un tema que nosotros podamos mover a disposición, pues hay indicadores especiales. El índice de positividad, el número de camas ocupadas, el número de pacientes con un ventilador y las camas y los ventiladores, el número de muertes que tenemos tanto en el hospital como general. O sea, es una combinación de indicadores los que le hacen saber si usted se va al semáforo amarillo, si se va al naranjo, si se va al rojo.
No es algo que nosotros podamos mover porque son los datos no es oficiales. A capricho de una autoridad decir, No, bueno, ya claro, porque ya ve que han tal dicho, color. han escrito, han dicho que gracias a que había que salir a votar lo pusimos en amarillo. No, vaya, no es una cuestión que nosotros podamos mover a disposición. ¿no? Además hay una supervisión federal ante eso, ¿no? Bueno, y además tenemos que coincidir con el semáforo federal, pero aún así, a fuerza tiene que irse con los datos, porque hay fuentes de información. E incluso, doctora, hubo una ocasión en que a nivel federal ya se manejaba Tabasco como semáforo amarillo y el gobernador dijo, vamos a seguir en naranja. Claro, ¿no? Lo hicimos durante 2 periodos en que salimos amarillos, pero estábamos al límite. Y entonces se decidió que nos quedáramos en semáforo rojo para no bajar la guardia de estos. ¿Qué es lo que produce el mayor contagio? La movilidad. Indudablemente la movilidad es el punto más importante para poder contagiarse, ¿no? Bien, bueno, y hablando de esto, sin lugar a dudas implica, los semáforos sabemos que implican, entre otras cosas, una serie de reglas, como dice la doctora. De esto vamos a platicar después de estos mensajes, ¿de acuerdo? No se muevan. Estamos hoy hablando de esta sombra del semáforo rojo que está amenazando a Tabasco y tú, yo, todos somos los que tenemos la solución. Con fecha 5 de junio de 2021, conforme al comunicado técnico diario emitido por la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud Federal, Tabasco se posicionó en 8º lugar de casos acumulados por entidad federativa de residencia. En segundo lugar en casos activos por entidad federativa de residencia y en 19º lugar en defunciones acumuladas por entidad federativa. Asimismo, la Secretaría de Salud Estatal informó a través del comunicado técnico diario que en la entidad se han reportado 69.510 casos confirmados, de los cuales 1.600 se encuentran activos. Bueno, los casos, esa cifra ya se ha movido, ya le vamos a dar el dato exacto más adelante. Les recuerdo los teléfonos 316-3652 y 53 y 99-3201-3288 para que nos mande todas sus preguntas, dudas que tenga de toda esta situación que estamos viviendo con lo del COVID-19. Háganoslo llegar, tenemos 2 invitados muy especiales, Secretaria de Salud y el Director de Protección contra Riesgos Sanitarios. Sergio, precisamente esto, bueno, hay una instancia federal que es la COFEPRIS, la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios, que tiene mucho que ver precisamente con esto. Y aquí en Tabasco también, sobre todo con estas medidas que se van tomando para ir tratando de sobrellevar la pandemia, ¿no? Actualmente, ¿cómo estamos en eso? Sí, a nosotros nos toca ver lo que es la materia de regulación sanitaria. Y en todo proceso de epidemia, como es la epidemia de COVID-19 que estamos viviendo, se tienen que establecer medidas sanitarias para controlar y mitigar la transmisión de la enfermedad y evitar el impacto a la salud de la población. Y en ese sentido es que conforme se va presentando las diferentes etapas de la pandemia, se establecen diferentes medidas sanitarias para tener este control. Como comentaba la Secretaria de Salud hace un momento, inclusive cuando estuvimos en semáforo amarillo, el señor gobernador determinó que siguiéramos en naranja para tener medidas más restrictivas y tener un poco más de control. Y eso tuvo un impacto en que disminuyó durante varios meses el número de casos, el número de hospitalizados, el número de defunciones. Hace 4 semanas pasamos a semáforo amarillo a nivel nacional y se determinó en el estado que se pasara a semáforo amarillo. Y sin embargo esto ocasionó una falsa percepción, creo yo, de la población y empezó a moverse más y empezaron a relajarse las medidas sanitarias que se habían establecido, no se respetaban los aforos. Es parte de la sociedad en su conjunto, Jorge, también de los empresarios, los comerciantes, los restauranteros, los empresarios, que tienen que ver que estos aforos que se determinan son por algo, para tener estas medidas de control, y si no se respetan,
afectamos a la gente, se afectan ellos mismos y el gobierno como tal tiene un impacto, ¿no? Los transportistas también, ¿eh? Hay muchas quejas del público de que van las combis, los camiones con sobrecupo incluso, con gente parada. Y eso está a la mitad, Ese es otro de los factores muy importantes, porque nosotros vemos, está establecido que sea el 50% el aforo en el transporte público. Sin embargo, vemos muchas combis que van llenas, mucha gente que va sin cubrebocas. Por eso he señalado que es tanto de la parte del empresario, que tiene que ver que no vaya llena la combi o el camión de transporte, que es el 50%, que vea que el usuario use el cubrebocas. Es obligatorio el uso de cubrebocas en el transporte público, tanto para los transportistas, choferes, como para los usuarios. Esa es una fuente de contaminación, que es un espacio cerrado, claro, que nos ha ocasionado que haya una mayor transmisión. Por eso digo que es un contexto en donde la sociedad en su conjunto tiene mucho que hacer, ¿no? Nosotros como población tenemos que estar viendo, si voy a un restaurante y no tiene el 30% de aforo que tiene establecido para este semáforo naranja que estamos actualmente, yo lo que debo hacer como ciudadano es no entrar. Claro. ¿Sí? O si veo que la combi, que es para 12 pasajeros, lleva 8 o 10 gentes, no me debo subir. Es una combinación, pues, que tiene que haber una corresponsabilidad. Nosotros como autoridad estatal y también los presidentes municipales tienen una importante labor que hacer para tomar las medidas y que esto tenga menos impacto, ¿no? Entonces esas medidas sanitarias se están regulando conforme se va presentando la pandemia y el semáforo epidemiológico nos determine qué hacer. Y ojalá que lo hagan, como ya están casi de salida, pues en una de esas ya andan, yo creo que hasta medio tirando la toalla, pero es cuando tienen que apretarle más para que por lo menos quede un buen recuerdo de todos ustedes, presidentes y presidentas municipales. ¿Cómo se da la interacción, doctora? Porque ya lo decía usted al inicio, en esto tienen que intervenir, además de toda la sociedad, varias instancias, no es nada más la Secretaría de Salud. ¿Cómo se da la interacción entre todas? Por ejemplo, para pedirle a los transportistas o a los dueños de tiendas y demás, oigan, échanos la mano también, no permitiendo que entren en masa, no permitiendo que haya sobrecupo en los camiones. Bueno, mire, nosotros estamos trabajando con la Secretaría de Economía, estamos trabajando con movilidad, la parte de gobierno que tiene que ver con esto. Estamos trabajando unidos para saber, la secretaria de Educación, el secretario que dirige toda esta parte de los empresarios, nosotros, movilidad permanentemente está en una reunión con nosotros todos los días a las 7 de la noche para saber cómo, todos los días a las 7 de la noche con los jurisdiccionales, bienestar y nosotros para ver cómo vamos. Y estamos los jefes de jurisdicción de cada municipio y todos los martes el sector salud completo con Sedena, toda la parte que corresponde a la Secretaría de Gobierno, todos, para que veamos cuál es el pronóstico y también para que tomemos decisiones de si hacemos la propuesta de disminuir la movilidad o no la hacemos. Es decir, tampoco es una decisión que solamente le corresponda a una gente. Yo no sé si toda la población ha tenido, y yo creo que ya a esta altura ha tenido, un contacto grave de caso de COVID. De verdad, la gente cuando fallece sin poder respirar. Es verdaderamente impactante. Cuando hemos tenido un paciente cercano, sabemos lo que esto implica. Desde luego, la economía es fundamental, pero si no hay salud, no va a haber economía tampoco. En este semáforo naranja, de verdad, pasamos muchas horas analizando, hay que bajar el aforo, hay que bajar los horarios, pues hay que ver qué podemos ubicar. ¿Qué hace la gente los fines de semana? Ir a las plazas, pues, ¿no? Ese es el tema constante de a dónde salimos, pues a la plaza y ahí convivimos. Bueno, pues hay que evitar que las plazas estén abiertas los sábados y domingos para evitar que la gente vaya a lugares cerrados. Los lugares cerrados tienen mucho más riesgo que los lugares abiertos. Sin embargo, no quiere decir que los lugares abiertos no están exentos. Claro que no. Usted ve al parque. También se ponen claro, a es reventar. que es una cuestión de todos nosotros el tener que pensar que nos podemos contagiar.
¿sí? Que fíjese, actualmente en este momento, en las últimas semanas, desde luego tenemos más casos en gente joven que en gente mayor de 60 años. Porque el porcentaje de gente de mayor de 60 años vacunado ya rebasamos el 73, 74% de lo que teníamos que vacunar. Hay 216,000 más o menos adultos mayores de 60 en adelante y de ese gran porcentaje hemos vacunado 72, 75%. Pero fíjese, ¿cuándo empezamos a vacunar a los adultos mayores? Fue la primera etapa. Así es. Todavía estamos vacunando primeras dosis. Todavía tenemos días de 1,500 vacunas de mayores de 60 años y más. ¿Y esto ha sido porque la gente ha sido un poquito renuente a ir? Porque la gente le tiene miedo al principio, porque no va, porque pues a lo mejor el día que le tocaba no. Y nosotros estamos abiertos, ¿eh? La gente que llega de 60 y más a vacunarse, cuando estamos haciendo lo de 40 y más, se les pone la vacuna, porque la idea es que esté el mayor número vacunado. Y desde luego tenemos menos ingresos, ahorita sí ya estamos viendo el impacto, menos ingresos de gente grave de 60 y más. La vacuna no le va a evitar al 100% que usted se infecte, no se lo va a evitar en este momento. La idea de hacer un bloque de inmunidad, sí, el famoso rebaño, pues, es que el virus no encuentre ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí donde meterse. Si el virus no encuentra aquí al de 60, va a encontrar al de 50, o va a encontrar al de 40, o va a encontrar al de 30. ¿O hasta de menor edad? Claro, hoy tenemos mayor número de gente joven hospitalizada que mayor de 60 años. Aquí está pasando un fenómeno similar a lo de cuando el VIH, que se hablaba nada más que eso le daba a los homosexuales. Entonces empezaron a cuidar ese grupo poblacional y se empezó los demás decían, no, a nosotros no nos pasa. Y se cundieron todos. Al inicio de la pandemia, recordemos que se decía, están las personas adultas mayores, los obesos, hipertensos, diabéticos. Y la muchacha decía, yo no encajo en nada de eso, a mí no me pasa nada. Y entonces ese exceso de confianza es lo que, entre otras cosas, está haciendo que vayan subiendo los números, ¿no? Y la juventud es la que está siendo más afectada ahora, Sergio. Así es, se ha trasladado ya la población más afectada, porque también los jóvenes son los que tienen mayor movilidad. Así es. Y ante la confianza de que ya los adultos mayores, la gente mayor de edad está teniendo vacunación, ya no sienten tanto esa responsabilidad que puede infectar a un familiar. Y entonces se ha movido mucho más y ha tenido más libertad y menos cuidados, ¿no? Yo como señalaba y siempre se ha señalado, el hecho de que te vacunes no quiere decir que no te puedes enfermar. Te puedes enfermar y es menos probable que tengas un desenlace fatal. Ajá. Y eso ha hecho pues entonces que la gente empiece a dejar el uso del cubrebocas, empiece a asistir a reuniones, a fiestas, lo que señalabas del parque. Camínate por la Choca cualquier día a las 6 de la tarde y es una romería. A reventar, ¿sí? eso. Y ahí es donde vamos a la conciencia, porque ves muchos niños. Así es. Sus papás están llevándolos allá, hay juegos que están permitiendo toda esta parte, y entonces las autoridades municipales también tienen que poner mucho en el control de esta parte, en su ámbito de competencia, porque son autoridad sanitaria a nivel municipal. Claro. Esa es parte que tenemos. Tienen que coadyuvar ahí en eso. Ahora, hubieron dos momentos de lo que, por lo menos por lo que va del año, que también creo yo incidieron: la Semana Santa y las campañas, ¿no? Todo este proceso electoral. Y en Semana Santa, como había una serie de prohibiciones aquí, en el estado, mucha gente se fue, por ejemplo, dijeron, no importa, yo de que busco playa, se fueron a Cancún, que ahí está el hervidero. Pero se fueron un poquito más tarde, ¿no? Porque de hace 3, 4 semanas había mucha gente joven de aquí en Cancún. Mucha gente joven. ¿Sí? Y Cancún tiene un brote. Hoy estuvimos espantoso, nosotros sí, con los secretarios de salud del sureste y con la secretaria de salud de Quintana Roo, que está, bueno, Tulum. Todo el mundo regresa a Cancún y decía, ahí no pasa nada, no hay COVID. Es decir, una vez que se suelta esta parte y no estamos insistiendo de que cuidado, están subiendo los casos, pues entonces se llega a las medidas que tuvo que tomar Quintana Roo también de movilidad, porque tuvo que apretar toda la parte de movilidad. Ahora, el tema del transporte, mire, yo entiendo que la gente está desesperada por llegar a su casa o por llegar al trabajo
y al disminuir el aforo en los transportes, pues obviamente que hay que esperar al siguiente vehículo. No es fácil con el clima aquí hacerlo, lo entendemos, pero de verdad es mucho más difícil enfermarse. Es lo que yo les decía incluso, porque de pronto dicen, es que a mí me urge llegar a mi trabajo y entonces me tengo que subirlo. Pues es que si te subes vas a llegar hoy a tu trabajo y alguna vez ya luego no vuelves a llegar, ¿no? O sea, hay que... Sí, bueno, y también todos tenemos que tener claro en las empresas, en las instituciones, que hay que dar esta facilidad a los trabajadores, claro, sabiendo que no hay transporte, hay que bajarle, pues hay que entender que esta parte se está dando. No estamos en condiciones no estamos en condiciones normales, pues, ¿no? Entonces, bueno, nosotros ahorita ya en la parte administrativa estamos haciendo doble turno, estamos diciendo unos vienen en la mañana, otros vengan en la tarde, llévate trabajo a tu casa y lo traes hecho tal día, un día ustedes y el otro día. Es decir, hay que ir moviendo esta parte para no estar todos juntos en una sola zona. Bien, muy interesante todo lo que se está diciendo aquí. Creo que está diciéndose en un idioma muy claro, muy preciso, real sobre todo, ojo, porque en estos momentos de pronto circulan en redes sociales cualquier cantidad de información. Ahí veo que andan Carlitos Pizano, Cristian Solorio, esto es falso, esto también es falso, no hagan caso de esto es mentira. O sea, vamos a poner atención a lo que están diciendo los que verdaderamente tienen el pulso y nos dan los datos exactos. Vamos a hacer una pausa en Mesa de Análisis. La sombra del semáforo rojo amenaza a Tabasco, ¿eh? Y tú y yo somos la solución. Medidas extraordinarias de inmediata ejecución para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19. Los establecimientos cuyos giros han sido considerados esenciales continuarán operando con las medidas generales y específicas de higiene y seguridad establecidas en el plan para la transición gradual hacia una nueva normalidad y la reactivación económica del estado de Tabasco. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en Mesa de Análisis. La sombra del semáforo rojo amenaza a Tabasco y tú eres la solución. Bueno, tenemos muchos mensajes del público. Le vamos a ir dando salida rápido a todos los que podamos. Este mensaje dice: hola, buenas noches, soy Rubén Bedoya. Saludos al señor Pepe Chablé, a la doctora Roldán, al doctor Jiménez Urgel y a un servidor. Pregunto lo siguiente: ¿por qué no cuestionan a las personas que andan sin cubreboca en las calles? ¿Acaso no los policías y otras autoridades no podrían hacerlo? ¿Qué se le puede comentar? Pues es que yo creo que no nos daríamos abasto de estar en las calles cuestionando a todas las personas cuando tenemos toda la información permanente de que el cubrebocas tiene que ser obligatorio. Desde luego hay lugares a donde si vamos cualquiera de nosotros y vemos a alguien sin cubrebocas, le preguntamos por qué no usa el cubrebocas. Hay gente que se enoja, ¿no? Y hay gente que dice, se me olvidó, o no lo puse, o lo traigo aquí abajo, o lo traigo de diadema también, ¿no? El cubrebocas fíjese, hemos disminuido una barbaridad las infecciones respiratorias. El año pasado no tuvimos casos de COVID. De influenza. Eso lo hizo el cubrebocas. Tenemos mucho menos casos infecciosos en sí, que el cubrebocas puede ayudar muchísimo. Yo no sé cuánta gente ha visto los noticieros de Japón. La gente tiene mucho tiempo de usar cubrebocas en Japón. La gente anda en el centro, en todo, con cubrebocas. Es una buena costumbre cuando estamos con demasiada gente, ¿no? Entonces, pues andar detrás de cada uno no nos damos abasto. En cambio, si toda la población hace conciencia y todos ayudan a decirle, ponte el cubrebocas, no salgas, o a la vecina, o a la amiga, o a la que va en el autobús, porque los que corremos riesgo somos todos. Todos, pues. Así es.
Ese es el punto. Por cierto, Claudia Álvarez y Raúl Pérez Hernández, ¿y por qué el conductor no tiene el cubrebocas? Estamos en un espacio cerrado, pero esto es muy, muy grande y estamos verdaderamente muy retirados todos, ¿eh? Y además, si de por sí, así me hablo bien con cubrebocas, ni me van a entender. Pero créanme que aquí tengo mi cubrebocas, pues nos saludamos todos de lejito, no se preocupen, Claudia y Raúl. ¿Cuándo va a aplicar el semáforo rojo? Dice Sara Contreras. ¿O cuándo aplicaría? El semáforo rojo tiene condiciones, yo insisto, tenemos condiciones para llegar al semáforo rojo. Hay una combinación de indicadores que vamos viendo en qué momento se pone más difícil el tema de toda la movilidad, de los aforos, de todo. Vuelvo a insistir, no es que se nos ocurra. Si nosotros empezamos a pasar de 300 casos hospitalizados, es uno de los indicadores más pesados. Si empezamos a tener más del 55% de positividad en las pruebas, es otro de los indicadores. Si tenemos mayor número de pacientes intubados, es otro de los indicadores. Estamos en semáforo naranja y si no logramos tener conciencia todos de parar esto, pues seguramente en 2 semanas podríamos estar en semáforo rojo. ¿Se maneja también como parámetro el número de camas que estén...? Ay, claro, el número de camas que estén desocupadas, pues, ¿no? ¿Y en ese aspecto cómo estamos aquí en Tabasco? No, miren, nosotros en la etapa más difícil que llegamos a tener 800 hospitalizados, 800 hospitalizados. Es un mundo, ¿eh? Es un mundo. Nunca tuvimos deficiencia de camas. La reconversión que Tabasco hizo de camas está en 1056. Nunca llegamos a tener llena todas las camas y no tener posibilidad de atender a la gente. Con mucho trabajo, porque todo mundo tiene que pensar en lo que implica para una enfermera desde ponerse el traje para entrar a las zonas COVID, las horas que pasa, los médicos que están en zona COVID, los que están en los propios triajes, esto que llamamos el filtro para entrar, ¿no? Nosotros se contrataron, ¿qué le puedo decir? Más de 2,000 médicos y enfermeras para poder atender toda esta parte. Nada más para eso. Nada más para COVID. Nunca tuvimos problema de camas, o sea, de que estuviésemos angustiados, de que nos vamos a quedar sin camas, no, tuvimos una reserva bien en todo el sector salud, le digo, ¿no? El IMSS hizo una unidad temporal, el ICED hizo una unidad temporal, nosotros pusimos otra unidad temporal aparte de la burbuja del Juan Gram, ¿no? El Maximiliano Dorantes fue... un lugar que es para consulta externa, porque es el centro de salud de esta zona del Maximiliano, y lo reconvertimos en hospital. O sea, realmente no es una cuestión de que nos vayan a faltar camas, es una cuestión de que tener, en este momento andamos en 216 pacientes hospitalizados. Implica que ya nosotros no podemos abrir lo que traíamos atrasado. Cirugías programadas, estamos ya en una fase de hacer junto con la beneficencia el tema de las cirugías de cataratas que están esperando los pacientes. Todo eso lo tenemos que ir dilatando. El Juan Gram, que ya estaba abriendo todos los módulos para recibir pacientes habituales, ya no puede. ¿Ya lo paró? Claro, porque no puede abrirlos y si esto sigue creciendo no tenemos la reserva que tenemos que tener. O sea, en todos los puntos a salud, el costo de atender un paciente COVID grave es altísimo. Es altísimo, no es para el paciente, es para el gobierno del Estado. Sin lugar, y para todo el personal que se la está ahí rifando, Claro. Muchos de ellos ya no están, ¿eh? Muchos de ellos ya no están. Pero entonces, de todo eso va a depender lo que preguntaba Sara Contreras, de si se aplica o no el semáforo rojo, ¿no? Así es, de todo Como eso estén va a esos niveles. depender de estas medidas. Bien.
¿Cómo ustedes, en el área donde tú te encuentras, Sergio, están pendientes? Por ejemplo, yo quiero regresar a la vigilancia de esos aforos, de que cuando uno llegue a un lugar me pongan el gel, porque a mí me ha tocado ya entrar a algún supermercado en donde hace algún tiempo sí me paraban en el tapete y me checaban la temperatura y me echaban gel. Y últimamente entraba yo como Juan por mi casa, porque ni siquiera había nadie ahí. Claro, yo me echaba gel y todo, pero veía yo que entraban de 2 y de 3 como Juan por su casa. Sí, lo que te comentaban, se relajaban. Yo he ido al supermercado también en alguna ocasión y ni siquiera sanitizar los carritos, ¿no? Que es parte de lo que tienen que estar haciendo rutinariamente. O pasas, te pones el gel y el que está tomando la temperatura, si es que lo están haciendo con un equipo en mano, ni siquiera te toman la temperatura. O sea, se van relajando todas estas medidas. Nosotros tenemos un programa de vigilancia permanente que se ha intensificado. A partir de lo que señalabas hace un momento en tu cápsula, el 15 de junio, hace un año exactamente, se estableció el plan para la reapertura económica y para la nueva normalidad, y ahí se empezaron a establecer una serie de medidas para poder ir abriendo y empezamos a hacer la vigilancia nosotros. De esa fecha al día de ayer, llevamos 27.566 visitas a establecimientos comerciales, a hoteles, a restaurantes, a centros comerciales, a tiendas de zapaterías, pero también a las tienditas que tienen venta de comida, taquerías, torterías, no solamente a los grandes, sino también a los pequeños comerciantes, porque también ahí existe el riesgo, ¿no? Y en esta ardua tarea que se ha hecho en todo el estado, son los 17 municipios más el personal de la Dirección de Protección contra el Riesgo Sanitario, hemos hecho 3.592 exhortos en donde hemos encontrado que no se están cumpliendo las medidas. ¿Qué se hace? ¿Además un exhorto? ¿Se les pone una multa o cómo? El exhorto se hace y se les da un plazo de 72 horas para que corrijan estas medidas. Si después de 72 horas no corrigen la medida, entonces hacemos la suspensión de actividades. Esto significa que va a estar cerrado en tanto no cumpla con las medidas, la corrección de las medidas que se le observaron. Esa es la suspensión de trabajo. Si después de una suspensión alguien viola esa suspensión, entonces ya viene la clausura del establecimiento. Llevamos 845 establecimientos suspendidos en lo que va de la pandemia a partir de la reapertura económica. ¿En dónde se dan más las fallas? ¿Qué es lo que más falla los establecimientos? Mira, de las suspensiones hay 76 de taquerías y venta de comida, 41 en tiendas de ropa, zapaterías, 40 en tiendas de novedades, 37 en restaurantes, en fondas, en pizzerías, 30 en tiendas comerciales, que son los que están con un mayor número de suspensiones, tiendas de conveniencia 15, los gimnasios que estuvimos verificando en un inicio, cuando se dio la apertura, pues que estuviera el cumplimiento, hicimos 15 suspensiones de actividades en gimnasios, que son los establecimientos en donde más se ha venido. Y te digo, no solamente los grandes establecimientos, sino también los pequeños establecimientos, porque hay que cuidar a toda la población de todos los niveles. En los antros, mucha gente decía que habían antros que estaban abiertos, digo yo ya no antreo, pero decían, no, los antros están abiertos, se ponen a reventar, ahí se ha habido... hemos hecho operativos conjuntos ahí sí están bien amontonados. De entrada, te digo, los bares están suspendidos desde el inicio de la pandemia, no está aperturado ningún bar. Entonces lo han hecho de manera El restaurant bar, exactamente, el restaurant bar en algún momento relaja las medidas, el restaurant bar debe vender bebidas alcohólicas junto con alimentos. Y hemos hecho operativos con la Secretaría de Finanzas y hemos suspendido varios de estos lugares que están sin respetar esta medida y sin respetar el aforo. Digo, la gente luego es mañosona, ¿no? Uno se da sus mañas. Digo, voy a consumir, nada más le consumo, no sé, una botanita y le pido 10 botellas, ¿no? Digo, ahí está, tengo comida, ¿no? Ya con esto la libré. Pero hemos suspendido muchos lugares que son restaurant bar o inclusive restaurantes que están distendiendo esta medida y no respetándola. Bien, no se expongan los que tengan estos lugares porque la cosa se está poniendo cada vez más dura. Una pausa más en Mesa de Análisis y regresamos. Medidas extraordinarias de inmediata ejecución para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19.
Restricción. Podrán operar solo al 50% de su capacidad de atención al público, siempre que se garantice la sana distancia, en sus horarios habituales de apertura y hasta las 20 horas, limitando el acceso a sus instalaciones a una persona por usuario, cliente o familia. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en Mesa de Análisis. Hoy la sombra del semáforo rojo nos amenaza aquí en Tabasco y nosotros, usted, yo, su familia, todos los que estamos aquí, somos la solución. O nos ponemos las pilas o nos fregamos. Miriam Martínez, saludos a la secretaria, hace un excelente trabajo. Ana Patricia González, ¿por qué en las palapas sí les permiten celebrar eventos como bodas y 15 años y a los salones no? Nos dice una palapa que está en Parrilla. ¿Por qué con unos sí, con otros no? Dice Ana Patricia. ¿Qué le podemos comentar ahí? No, los eventos, fiestas familiares están suspendidas temporalmente a partir de la aparición del decreto del 7 de junio, ni siquiera en espacios abiertos. Si ustedes saben de algún lugar donde están haciendo un evento, hagan su llamada de queja a la jurisdicción sanitaria de la Secretaría de Salud y de inmediato mandamos un operativo para tomar las medidas. Todas las fiestas, todos los eventos están suspendidos hasta que las condiciones no cambien. ¿Qué sucede? Si de pronto alguien dice, no, vamos a hacer la pachanga, y están ahí y llegan ustedes, ¿qué pasa? ¿Se suspende todo? Si es un establecimiento que está formalmente establecido, hacemos la suspensión de inmediato. Si fuera una área privada, entonces no podríamos actuar. Digamos, yo en mi casa, en mi jardín, pongo 40 mesas y las lleno de gente. No puedo intervenir porque es tu área privada. Ahí estás corriendo el riesgo tú y la gente que aceptó asistir, y no podemos hacer nada como autoridad porque no es un establecimiento. Ni siquiera se les invita a decirles, oigan... Eso sí se hace, se llega, y muchas veces, Jorge, se ha llegado a algunos eventos, inclusive algunas bodas en algunos municipios que se ha suspendido con solamente la invitación de que no se puede realizar, ¿no? Pues ¿para qué correr más riesgos, no, doctor? Ahora, yo quisiera que retomáramos esto de el falso sentido de seguridad que de pronto estamos teniendo con lo de las vacunas, porque, y hay que insistir que aún vacunados nos podemos enfermar. Claro, la vacuna, de hecho, cuando nos vacunamos deberíamos de guardarnos con más rigor durante 3 semanas, porque el sistema inmunológico no actúa al otro día de que se puso la vacuna. 3 semanas para que se generen anticuerpos, se vacunan la segunda dosis 3 semanas después. Tenemos los casos que hemos tenido hospitalizados en el Juan Gram, han sido casos que o se puso la vacuna y fue 1 semana y a la semana se infectó, ¿no? Todavía no tiene el tiempo para poder generar los anticuerpos necesarios. Entonces la gente se confía, no hombre, ya soy vacunada. Lo ideal sería que se hicieran reuniones de puros vacunados, o sea, mi hermana, mi mamá, ya estamos vacunados, nos reunimos, pero no mezclar a los que no se han vacunado, porque ahí puede haber asintomáticos positivos, que hay muchos, que no tienen absolutamente ningún síntoma, pero que estuvieron en contacto y se infectaron. Entonces, bueno, esta parte es fundamental. Yo me vacuno y todavía me tengo que guardar con más rigor durante 3 semanas. Y aún así, de todas maneras... Y luego viene la segunda dosis y otras 3 semanas, y tiene uno que tener esta parte de estar pensando, me puedo infectar. Es decir, digamos, ya tengo las 2 dosis y pasaron 3, 4 semanas, ahí tengo que seguir usando cubrebocas, sana distancia. Absolutamente, mientras no tengamos una población, toda la población de 18 a más edad, el 75% cubierta. Entonces, cuando la tengamos, pues entonces ya vamos a tener esa barrera de la que se habla de inmunidad, ¿no? Leemos en los medios que en los reportes internacionales, porque si algo, creo yo, nos tiene a todo el mundo enlazados es todo esto que está surgiendo del COVID. ¿Ha habido variación en cuanto a la sintomatología, que ya salió una nueva variante y que es más agresiva, o una que casi no se nota? Hay de todo por todos lados. ¿Cómo se está comportando, por lo menos aquí en Tabasco? ¿La sintomatología sigue siendo la misma? Mire, lo que hemos observado es desde luego que hay más gente joven que se está hospitalizando, y que nosotros al principio teníamos más o menos entre 8 y 10 días de que la gente se empezaba a complicar, ¿no? Y llegaba complicada.
Hoy hay menos días en que empiecen las complicaciones. La gente está llegando con menos días del inicio de los síntomas complicada al hospital. Estamos, desde luego, el Laboratorio de Salud Pública que tenemos, que es un laboratorio con mucho prestigio además, y que está comandado por el INDRE, por el Instituto Nacional de Referencia. Estamos mandando el 10% de las pruebas para saber, ellos todo el tiempo están analizando a ver si hay una mutación total del virus o si hay cambios en la secuencia de la cadena que tiene. Estamos por recibir información de ese tipo. El propio hospital Juan Graham está haciendo investigación también en esta parte de los pacientes que llegan más jóvenes y que tienen complicaciones más temprano, para saber si hay algún cambio, digamos, en las pruebas de PCR que se hacen. Pero no tenemos nada para decirles, efectivamente el virus está mutando, está cambiando, no lo tenemos en la mano para poderlo decir. Por lo pronto, entonces, nos ajustamos a la sintomatología desde un principio, ¿no? Que es dolor de cabeza. Toda persona que tenga síntomas respiratorios se debe de hacer una prueba. Y bueno, tenemos abiertas las pruebas en diferentes lados, pues, para que la gente no tenga problema para hacerse una prueba. Bien, Manuel López dice, mi duda es, ¿por qué dice no mencionan las campañas políticas, solo las fiestas? Porque en el periodo electoral estábamos en amarillo, terminaron las elecciones y ya pasó a naranja. Esto se vigiló, bueno, aquí ya hemos hablado en este programa de las campañas, pero bueno, se vigiló, ¿hubo alguna especie de supervisión, Sergio, en esta temporada? Sí, inclusive la Secretaría de Salud hizo un exhorto a través del Instituto de Participación Electoral del Estado de Tabasco para que tomaran más medidas. Sin embargo, lamentablemente ni los candidatos ni la propia población tomó las medidas adecuadas y los resultados son parte de lo que estamos viendo ahorita del incremento de los casos. Eso es indudable, la aglomeración que hubo de gente en todo este periodo, sobre todo al final, hacia el cierre de campaña. Los cierres de campaña fueron criminales. Es fatal, ¿no? Y bueno, ahorita lo que están señalando las tendencias es que vamos a seguir subiendo hacia el día 15 de julio, tanto en número de casos como en número de hospitalizados. Por eso el rigor de las medidas sanitarias es para buscar controlar y disminuir los casos. La tendencia señalada por los estadísticos, los matemáticos, es que va a subir, ¿no? Y el riesgo tendrá que incrementarse. Gente ha mandado incluso imágenes a los noticiarios aquí de Televisión Tabasqueña. En las zonas donde hay canchas de fútbol, béisbol, básquetbol, y de pronto allí, sobre todo los fines de semana, pero también hasta entre semana, llega la chamacada y se reúnen. Dicen, pues como es un ambiente abierto... Está establecido que pueden tener los centros deportivos abiertos y en la zona de gradas debe haber, cuando mucho, el aforo máximo es del 50%. El problema es la convivencia que estamos acostumbrados muchos los tabasqueños, que termina el partido, nos reunimos, nos tomamos los refrescos, las cheves y eso, y en esa parte y en esa convivencia es en donde existe el mayor riesgo. Cuando se detecta esto, se va a hacer visita y se les invita a suspender este tipo de acciones, ¿no? Por eso también reitero, este es parte del compromiso que también las autoridades municipales tienen que estar viendo, ¿no? Los campos deportivos, los jardines, todas estas partes son controladas por el ayuntamiento y ellos tendrán que estar haciendo una vigilancia para que se cumplan todas las medidas sanitarias. Ojalá que todos se pongan las pilas. Uno de los temas que también llama mucho la atención en esta temporada son las diferentes vacunas. Claro. ¿No? Porque luego se habla de todo, ya saben, ¿no? Las notas, estas fake news o noticias falsas están a la orden del día, que si la Pfizer es buena, que si la Sinovac no, que si la AstraZeneca te va a matar, bueno, en fin, una serie de cosas. ¿Cuál es la vacuna buena, doctora? La que hay. Esa es la buena. La que hay. La que está a disposición, esa es la vacuna buena. Mire, yo creo que todas las vacunas han pasado por procesos importantísimos, pues, ¿no? Las vacunas que hay, esa es la vacuna que está bien. No hay manera de decirle que la CanSino porque es china es mala. Pues no, tampoco hay esa posibilidad. Cuando nos han preguntado qué vacuna estamos poniendo de sarampión. Así es.
Nunca. Nunca. O de la BCG, influenza. o de influenza. Así Nunca nos han preguntado, oye, ¿qué vacuna es esta de influenza? ¿Es china, es que rusa, estás es norteamericana? poniendo, ¿no? ¿De dónde Claro, nada. Yo creo que la mejor vacuna es la que está a disposición. es? ¿Y todas tienen cierta reacción, sí o no? Claro, todas tienen. Fíjese, en la vacuna Pfizer nosotros hemos tenido mayor número de eventos inmediatos, ¿no? Con la Pfizer. Crisis hipertensivas, que la gente tiene mucho al inicio el personal de salud. Fíjese, el personal de salud tuvo más eventos adversos que la población en general, porque el nervio de la primera vez de la vacuna, de no sé qué, de verdad, tuvimos muchos eventos adversos que se han ido diluyendo en el tiempo. La vacuna AstraZeneca, que hay mucho ruido de que qué bárbaro, te sientes rete mal y que no sé qué, es la que menos eventos adversos de inicio ha dado. O sea, a la media hora no hay eventos adversos, hay 2, 3 registrados, no más. De manera inmediata, porque luego también se Inmediata, hablaba de que pero había a problemas las- de coagulación. Que nosotros tengamos algún caso, ninguno. No hay registrado. Después de las 12 horas puede producir, o de las 8 horas, puede producir fiebre, puede producir malestar general, puede producir dolor de cuerpo y dolor de huesos, pues, ¿no? Y se le va a quitar exactamente como a los niños cuando se les vacuna. Siempre les da calenturita y malestar. Claro, les da calentura, les da malestar, exactamente hace esa reacción. Ha habido más reacción con AstraZeneca de este tipo. La gente se ha quejado más, no, qué bárbaro. Pero yo le digo, a mí Pfizer, la segunda dosis, me tiró un día entero. Con malestar general, fiebre. Cada gente reacciona de manera Claro, diferente. diferente. ¿Cuánto tiempo, digamos, debe de pasar para decir esto es una reacción de la vacuna normal? O cuando dicen, bueno, aquí ya hay algo que pueda requerir hasta apoyo Prácticamente médico. se considera como evento adverso 30 días. de la 30 días. vacuna, ¿sí? 30 días, si usted tiene un evento adverso, extraño, puede hacerse el estudio para ver si no fue la vacuna, ¿no? Hay que ir al médico, hay que ver qué respuesta hay. La vacuna, cuando produce eventos en que la gente va a hacer una alergia rápida, va a ser en los primeros 30 minutos. Por eso es que hay este tiempo de observación, ¿no? Y es importantísimo, ¿no? Muy que importante. se quede uno ahí en Comalcalco. Por ahí tuvimos unos reportes de que la gente empezó a tener problemas y hasta se pusieron medio agresivos con el personal de salud, que le decía, quédense tantito. No, ya me vacunaron, ya me voy. Y ahí ustedes también pueden decir, bueno, si te pasa algo, ya es tú. Sí, bueno, pues mire, la riesgo. verdad que hemos tenido pocos problemas en toda esta etapa de vacunación con la gente. Ha respondido en general bien, aunque le insisto, estamos vacunando de 40 a 49 y todavía tenemos primeras dosis de 60 a 69, ¿no? Y sí, Bueno. y en particular, Jorge, los eventos que son graves, esos eventos se le da un seguimiento y entra un análisis de un comité. Y de los 6 primeros eventos graves que tuvimos en el estado de Tabasco, 5 se descartaron que fuera por la vacuna, era otro proceso otra cosa. patológico que venía en el mundo. Bien, miren, muy interesante esto que nos están diciendo. Vamos a hacer una pausa más en mesa de análisis. Hoy estamos hablando de la sombra del semáforo rojo que está amenazando a Tabasco y usted y yo tenemos la solución. Regresamos. Medidas extraordinarias de inmediata ejecución para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19. Alimentos preparados, restaurantes, cocinas económicas, fondas, empresas que elaboran alimentos y demás de similar naturaleza. Restricción
podrán operar al 30% de su capacidad de atención al público, siempre que se garantice la sana distancia en sus horarios habituales de apertura y hasta las 20 horas. Después de ese horario únicamente podrán realizar sus ventas en línea o vía telefónica en las modalidades de entrega para llevar y a domicilio. Vamos a darle salida a las preguntas del público, que hay muchísimas. Soy Carlos Ventura de La Venta. Quiero saber qué tiempo debemos traer el cubrebocas, cuántas veces hay que cambiarlo por día o no. ¿Qué se le dice? Por el CO2, dice Carlos Ventura. Uno de estos normales debe de tardarte una jornada, 8 horas. Tú puedes traer durante toda tu jornada de trabajo un cubrebocas y después y cambiarlo. ¿Y 2, 3 días puede ser? ¿O no es recomendable? Hay algunos que son de tela, que los puedes lavar y los puedes volver a utilizar. Inclusive hay otros que traen algunos productos que te recomiendan que los laves ligeramente y te puede tardar hasta 5 posturas el mismo cubrebocas, ¿no? Depende del cubrebocas también, del tipo de cubrebocas. Bien. Quiero saber cuándo van a poner la segunda dosis de 50-59, las iniciales que faltan en centro. Soy Guadalupe Ramón, segunda dosis de Pfizer. El viernes iniciamos. ¿El viernes? El viernes. Porque se acuerda que se dividió las primeras dosis de Pfizer, se dividió la gente. Una etapa unos y después volvimos con otro, porque no teníamos toda la suficiente vacuna para todo. Entonces todavía creo que es la G en adelante, no estaba el tiempo de los días que le toca para la segunda dosis. Todavía no estaba la fecha exacta. Por eso es el viernes. La vacuna ya la tenemos aquí. Ya está aquí. Ya está aquí. Bueno, también hay que tomar eso en cuenta, ¿no? Que es que las vacunas van llegando poco a poco, ¿no? Ah, sí, bueno, y además tampoco nosotros escogemos las vacunas, ¿no? Las vacunas, el Programa Nacional de Vacunación Nacional va distribuyendo la vacuna. Y va diciendo para Tabasco tanto, para Campeche tanto, para esto, y dependiendo del número de vacunas que tenemos es que vamos programando a toda la población. Recuerde que al inicio la propuesta era que vacunáramos las áreas más alejadas y demás, y bueno, finalmente se fue desplazando a vacunar las áreas urbanas más comprometidas con el tema. Están los conglomerados. Buenas noches. Sería bueno que la gente que no usa cubrebocas se les multara, pero para eso tendría que trabajar la policía en las calles, dice Norma Alicia. Bueno. Buenas noches, soy Luis Domínguez, con todo respeto y no quiero perjudicar a nadie, pero he visto policías y tránsitos sin el cubrebocas. Algunos van en las camionetas atrás, van hasta 6 policías y algunos no llevan cubrebocas. Entonces, ¿qué ejemplo pueden dar a los ciudadanos? Esto es importante, ¿no? De que la autoridad también vaya poniendo el ejemplo. Buenas noches, soy Manuel Yergo, gerente de Europlaza. Saludos a Manuelito. Reconozco la labor de la Secretaría de Salud, ya que las revisiones hacia los comercios son constantes y para nosotros importantes, además, que han mantenido comunicación abierta con los empresarios. Seguiremos poniendo de nuestra parte en Europlaza para contener los contagios, siguiendo las recomendaciones. Nos complace decir que hemos controlado el aforo en cada local. Nos hemos aplicado al 100%. Ahora que menciona esto, Manuel, de pronto sí, la gente también comenta. Yo soy honesto, no he ido a ninguna plaza, pero sí veo fotos que de pronto suben. Y el aforo en algunos lugares sí está lleno. Sí, es lo que te comentaba, que algunos se han relajado demasiado y están propiciando esta situación. De hecho, cerraron algunos ustedes, ¿no? 2 plazas comerciales se cerraron en tiempos pasados porque no estaban, ni tenían el filtro sanitario. Entonces tienes que tener quien tome la temperatura, que te apliquen gel antibacterial a la entrada, el tapete sanitizante, y quien tenga fiebre o alguna sintomatología no debe entrar. Eso se perdió y por eso fue una de las 2 plazas que se sancionaron. Y lo que comentaba el licenciado Manuel Yergo, sí. Hemos tenido constante comunicación y coordinación con la Secretaría de Desarrollo para la Competitividad, y hemos tenido reuniones con hoteleros, con restauranteros, con los representantes de gimnasios, o sea, con los de los cines, con diferentes agrupaciones. Gimnasios. Tenemos los gimnasios también. Casinos, y los casinos también, reuniones para ir viendo qué es lo que se está presentando, les enseñamos cuál es la
la estadística, cuál es la situación en que está enfrentando y por qué las medidas, y vamos acordando con ellos y se ha tenido una buena comunicación. Eso es parte de lo que hemos implementado para que sepan por qué, pues, o sea, no nada más que digas, ¿por qué me cerraron? No, que sepan realmente cuál es la situación y la obligación que tienen ellos, ¿no? Es indudable que es que de la mano del problema de salud está el problema económico. Claro. Y por eso mucha gente dice, pues que abran los lugares porque necesitamos trabajar, necesitamos generar. Pero como decía usted al inicio, es que si se muere todo el mundo, pues ¿quién les va a consumir después, no? O sea, ayudémonos todos, pues, desde luego que a todos nos afecta. Yo creo que no hay una sola gente en ningún estado que haya tenido problemas de COVID como hemos tenido nosotros, la Ciudad de México, bueno, Quintana Roo ahorita, Yucatán está también ya en semáforo naranja. Oí hoy al secretario de Campeche preocupado de que está creciendo los casos en Campeche, han tenido que cerrar escuelas, en la Ciudad de México han tenido ya que cerrar escuelas. Sí, y están en semáforo verde. Claro, este es un asunto de todos, de veras, es de conciencia, es de educarnos todos, así como nos educamos a usar el cinturón de seguridad. Así es. Así nos tenemos que educar para usar el cubrebocas y para no estar pegados todos. No, esa es la parte más importante. Yo insisto, hagamos reuniones solo de gente vacunada. Los que no están vacunados, que no se acerquen, pues, que son los jóvenes. No, yo creo que vamos a llegar al grupo de 18 y más. Ya se autorizó vacuna Pfizer en Estados Unidos y seguramente vamos a ir bajando de grupos de edad para vacunar a la mayor cantidad de gente. Incluso hasta menores de 18, ¿no? También pues hay lugares de donde se habla de 12 en adelante, ¿no? Es que se abrió. Ah, bueno, así es. Fíjate, Jorge, que ahorita, perdón que te interrumpa. No, adelante. Ahorita que tocaste el tema de que ellos están en verde y que están cerrando escuelas y todo, uno de los 10 indicadores para establecer el semáforo es el riesgo de contagio, el RT que se llama. Nosotros tenemos un nivel elevado de riesgo de contagio que nos está llevando hacia el semáforo rojo, naranja y que lo puede poner en rojo. Pero hay un punto importante, el estado de Tabasco es uno de los estados, el segundo o tercer estado con mayor número de pruebas. Es decir, nosotros, aunque sabemos que eso nos implica un mayor puntaje en lo que es el semáforo y las medidas que hay que tomar, nos interesa la detección oportuna de los casos. Estamos tomando la muestra a los casos confirmados y hacemos la búsqueda de los contactos hasta sintomáticos para ver que se hagan la prueba, y por eso es el gran número también que tenemos de casos. En la medida en que los identificamos, tenemos mayor posibilidad de tomar medidas para cortar esa cadena de transmisión. Pero eso también tiene un costo elevadísimo para el Estado, ¿eh? Tener el muestreo que tenemos, que es el segundo o tercero a nivel nacional, tiene un alto costo. Que no ha parado, ¿eh? Y además está la gente... Pero sí, claro, nosotros llegando. Estamos tomando más o menos 800 pruebas diarias, 900 pruebas diarias, con un costo que absorbe el gobierno del Estado, ¿no? Es decir, nosotros todos los días tenemos el listado de la gente positiva, de los negativos, de cuántas pruebas se tomaron, y no solamente la Secretaría de Salud, o sea, lo compartimos con diferentes secretarías para que estén enteradas de cómo va, y desde luego el gobernador todos los días checa la información, checa cuántos hospitalizados, qué está pasando, o sea, está metido en el asunto de la pandemia. Las medidas que se toman de contención de verdad no son medidas fáciles de tomar. Y se necesita estar metido en la información, en lo que está pasando, para al fin decidir, pues se tiene que hacer, ¿no? A ver, aquí yo quiero traducir un poco la importancia de lo que acaban de decir la doctora Roldán y el doctor Sergio Urgel, porque Jiménez Urgel. Porque, ¿se acuerdan ustedes que al inicio de la pandemia se hablaba, cuando daban cifras todos los países de cómo iban, y decían, pues es que en México a lo mejor no se están haciendo las suficientes pruebas y por eso no podemos creer en esas cifras y demás? En eso, y hay que reconocerlo, Tabasco se puso las pilas y dijo, pues vamos a hacerlas nosotros. Digo, somos parte de México, pero independientemente de los esfuerzos que hagan los otros 31 entidades, en Tabasco se hizo el esfuerzo. Y esto lo traducimos en que las cifras que nos dan a conocer todos los días son reales. En Tabasco, quiero decirlo así, se tiene el pulso más exacto de lo que está pasando con la pandemia. Y eso sí hay que reconocerlo y hay que ponderarlo. Y hay que hacer caso por eso a las autoridades sanitarias para poderle echar
toda la candela a esto. Oigan, aquí nos están diciendo la verdad, con todo respeto a lo que suceda en la Ciudad de México, en Sonora, en Chiapas, donde sea. Aquí nos están haciendo ese esfuerzo y nos están dando ese dato que vale la pena tomarlo muy en cuenta. Bueno, dice Abel Contreras Morales de Estrellas de Buenavista: secretaria, es increíble que en la Ciudad de México estaban en amarillo y un mes después pasó a verde, y con clases presenciales y que ya se reanudaron. Y en Tabasco es un estado, lo voy a decir como dice, parecemos covidiotas. Estuvimos en semáforo amarillo y luego en las plazas hay aglomeraciones, en el transporte y más. Pues sí, pagamos el resultado de no tener conciencia todos de lo que tenemos que hacer. Desde luego que sí, yo entiendo que ojalá tuviéramos en la mano la posibilidad de multar a toda la gente que no hiciera lo que tiene, pero no la tenemos ni debe de ser, pues. O sea, aquí el tema es que la gente esté informada y que piense en su familia y piense en los demás. A ver, yo quisiera preguntar, ¿será que hay alguien aquí en Tabasco que todavía no sepa lo que estamos viviendo? O sea, que diga, es que la verdad yo no sabía que hay que usar cubrebocas, yo no sabía que esto es mortal. No lo creo. Yo no sabía que esto le daba a ricos y a pobres, o a morenos y a rubios, o sea, por el amor de Dios. Entonces ya es inconsciencia, ¿no? Yo creo que sí lo saben, hasta los niños saben de esto, ¿no? Nivel de educación. Bueno, y fíjese, los niños es muchísimo más fácil que adopten el cubrebocas. Una vez que les pone el cubrebocas, andan encantados, no se lo quitan. Ese es el punto de los niños que van a crecer con esta cultura, de cuidarse y de todo, ¿no? Yo creo que, mire, nosotros en esta parte que dice usted del muestreo, desde luego que se ha invertido mucho dinero en eso. Lo importante es tener la seguridad de lo que está pasando, lo tenemos claro. Así es. Somos el estado que tiene menos letalidad, menos muertes hospitalarias. Estamos en el lugar 31 y en la mortalidad general también estamos a media del nivel nacional, a pesar de que tenemos 4.200 y tantas defunciones. 4.292, ¿no? Casi 4.300 Así es. muertos. Entonces, si usted observa los estados que tienen muy poquitos casos, tienen mucha mortalidad, están muy por arriba que estamos nosotros de mortalidad. Todo eso influye en el análisis. Todo. Yo creo que nosotros hemos aprendido mucho, la pandemia nos ha enseñado mucho, claro. Ha enseñado mucho desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista de la movilidad y de cómo poner estas partes y cuidarlas de que no se nos salga de las manos el asunto permanentemente. Pero bueno, desde luego el año pasado a esta altura que estábamos por entrar al pico más alto que lo tuvimos en julio, ahora usted ve los gráficos de muerte y están planos, ¿no? Muchísimo menos defunciones, muchísimo menos intubados y desde luego usted ve la proporción de búsqueda es enorme contra los casos positivos que tenemos, pero desde luego que estamos creciendo. Hoy tenemos 2.264 casos activos de 14 días. Entonces esa es la preocupación, el crecimiento que vamos teniendo. Y ahorita vamos a hacer una última pausa aquí en este espacio y vamos a regresar para que nos defina, porque luego la gente dice, a ver qué cosa quiere decir, qué son los nuevos casos y qué son los casos activos, para que vean la importancia de conocerlos. Regresamos rápido al último bloque. Medidas extraordinarias de inmediata ejecución para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19. Los establecimientos cuyos giros y actividades no son considerados como esenciales, incluyendo plazas y centros comerciales, podrán operar solo al 50% de su capacidad de atención al público, siempre que se garantice la sana distancia. En los siguientes horarios, de lunes a viernes, en sus horarios habituales de apertura hasta las 19 horas.
Los sábados en sus horarios habituales de apertura hasta las 17 horas y los domingos permanecerán cerrados. Bueno, vámonos rápido con comentarios y preguntas del público. Violeta Magaña, de Nacajuca, a favor de decir dónde se hace la prueba gratis del COVID. Se hace en el Parque Tabasco, pero ahí se requiere de una cita previa, y si no, en el módulo de la Comercial Mexicana. Teníamos un módulo en Gaviotas, porque hubo un momento en que Gaviotas era una zona caliente, ¿no? Sí. Ahorita tenemos ahí y estamos valorando en la zona industrial volver a poner otro módulo de detección. Pero en la Comer está muy céntrico el módulo y cualquier persona puede ir. Así es. Los ciudadanos debemos dejar de ignorar esto y hacer todo eso a un lado y cuidar nuestro Tabasco, dice Yasmín Candelaria. Verónica Becerra, chequen el hospital, bueno, un hospital privado que está por esta rumbo. La gente no respeta el número máximo en los elevadores, 4, dice, y suben sin cubrebocas y así que se baje que se baje ella en el momento que uno de nosotros se baje del elevador porque no estamos respetando el número de gentes que tienen que estar en el elevador. En ese momento la gente se va a dar cuenta de que pues no es así, ¿no? Que se quejen, ¿no? Ahí en el hospital, que digan, a ver, ¿por qué están permitiendo eso? Claro. ¿Vigilan también los hospitales privados? También los hospitales privados, por supuesto. Por muy poderosos que sean. Todas las unidades. Conchi García, hay que empezar a multar a la gente que no usa el cubrebocas, si no, no vamos a salir de esto. Mara Jiménez, deben sancionar fiestas y reuniones, no lo permitan. Ana García, se pasó la letra de su primer apellido para vacunarse la segunda dosis. ¿Qué día puede hacerlo? Es de los 50 a 59 años. Se pasó, puede ir cuando se empiecen a poner las segundas dosis. En su jurisdicción. Sí, en su lugar donde vive. Allí. ¿Por qué no supervisan los clandestinos? Aquí en Paraíso nunca cerraron esos lugares. Tenemos una florería y como no era un negocio esencial, si no cerraron y no nos dieron ningún apoyo, dice Maki Cuevas. A ver, en el caso de los clandestinos no es competencia de la Secretaría de Salud. Yo les comentaba hace un momento que nosotros verificamos establecimientos que están registrados, que tienen un aviso de funcionamiento y que tienen una operación normal. Los clandestinos es competencia, en el caso de la venta de alcoholes, que es lo que entiendo que es la pregunta, le compete a la Secretaría de Finanzas y a las direcciones de reglamentos de cada uno de los 17 municipios. Bien, entonces allá es donde hay que llevar la queja tendría que ser queja, ante el municipio, ¿no? o ante Finanzas. Bien, buenas noches. Tengo el caso de un familiar que no lo vacunaron porque hace un año presentó un caso de neumonía y hasta el momento no nos dicen qué vacuna le van a aplicar. Espero seguimiento del caso. ¿Qué le decimos a Verónica Ramírez? Que se puede vacunar con cualquier vacuna que haya en el lugar a donde ella y de viva. Su edad, de acuerdo a su edad. Y de acuerdo a su edad se puede vacunar. No es ninguna contraindicación que haya tenido neumonía hace un año. El año pasado. Blanca Contreras, lo que comentas del transporte, tienen razón. El problema es que las empresas particulares no son conscientes. Si llegas tarde, te descuentan. Pero era lo que usted decía, ¿no? Pues sí, es que hay que hablar con los jefes y con todo esto para decirles que hagan conciencia del transporte público que está limitado. Rosa María Jerónimo, en mi centro de trabajo, 3 trabajan a 1 metro de distancia, sin cubrebocas, es por demás, no hacen caso. Manuel Fernández, resulta importante escuchar a la máxima autoridad de salud en Tabasco, porque es un ejemplo. Rosa María Jerónimo, hay que comenzar a multar personas, y eso dice también Yasmín Candelaria. La gente insiste en esto de la multa, dice, el virus de COVID está en todos lados. Ahora queda que todos se vacunen y guarden las medidas sanitarias por al menos un mes, solo reunirse con personas vacunadas, como decía la doctora. Buenas noches, para saludar al conductor y a los panelistas, a la doctora Roldán y al doctor Urgel. Aprovecho para preguntar, si una persona de 64 años padece artritis reumatoide y no se puede desplazar, vive en Pomoca, ¿qué hace? Nosotros estamos sacando brigadas especiales para la gente que no se puede desplazar o que no la puedan llevar. Son los correcaminos famosos, ¿no? Las famosas brigadas correcaminos, que pues tiene que hablar a la jurisdicción de Nacajuca para que lo vean, o al 01800 Pisano Cristian, sí. A ver. 01800 6241
774. 01800-624-1774. Ese es el teléfono. Y en ese teléfono En ese teléfono dice que ella no se puede desplazar a vacunar y que necesita que la vacunen. Mira qué interesante esto, Sergio. Guadalupe Ramón, a donde vivo hay personas de Centroamérica, andan sin cubrebocas y trabajan de pochimobileros. Si trabajan de pochimobileros, ahí podría intervenir la Secretaría de Movilidad. Tomamos el dato del nombre y se lo pasamos al secretario de Movilidad. Con gusto. Bien. Doctora Roldán, buenas noches. Por favor, necesito apoyo con un familiar que no fue vacunada. Hace 2 años, después de la influencia, tuvo una reacción y luego neumonía, porque no la vacunaron. He estado marcando para saber qué vacuna, cuándo y dónde. No he tenido respuesta. La enfermera me sugirió Sinovac. Fui a Ranchería Arroyo y no me vacunaron porque ya eran las 4. Estoy desesperada, dice. ¿Tiene teléfono o dónde contactarla? Tenemos aquí el teléfono, sí. Ah, si me da el teléfono, la contactan de la oficina. Yo se lo paso en este momento, doctor. Bien. Doctora, buenas noches. Me puse la primera dosis el 28 de marzo, pero el 8 de abril me puse mal y me internaron 8 días por COVID. Mi pregunta es, ¿cuándo me tengo que vacunar nuevamente la segunda dosis? Tengo 67 años. 14 días después de que haya padecido el COVID y no tenga síntomas. Cuando ya le dan de alta, dice, ya usted ya quedó, deja pasar 2 semanas. 14 días y a partir sin de ahí, síntomas y va y se vacuna. Bien. Y como es de 67 años, no tiene problema. Le caiga donde le caiga, que sea, ¿puede revolverse o tiene que ser, si me pusieron la primera de Pfizer, la segunda tiene que ser de Pfizer o puede...? No, lo ideal es que sea la misma vacuna que se pone. Del mismo tipo. Va, perfecto. Hola, buenas noches. ¿Cuándo inician las vacunas de 18 a 39 años, dice? Híjole, no le podría decir, pero ya están abriendo las plataformas para inscribirse y en cuanto estén abiertas las plataformas, les rogamos por favor que se inscriban, porque eso ayuda mucho para el tiempo. Nosotros realmente nos ha ido bien con la estrategia de vacunación, la gente no tarda más de 1 hora. Ya 1 hora es mucho decir y es bien importante que ya se metan en la plataforma porque ahora, no como al principio, ya les da el ticket con el que tienen que ir, que ya trae sus datos y eso ahorra mucho trabajo y tiempo. ¿Pero ya se pueden inscribir los de 30? Yo sé que los de 30 a 39 no está abierta ya la plataforma. No. Están por abrirla, sí. Pues, ¿no? Los de 40 sí. Bueno, tenemos como medio segundo. Sí. Buenas noches, estoy viendo el programa con el doctor Sergio Jiménez. Una sugerencia, supervisen el Gym Camp en la colonia calle Tuxpan. No respetan el uso de cubrebocas. Soy Mariela García Matus. Van a tomar el dato para que chequen eso. Todavía no vacunan los de 50 a 59 segunda dosis, por favor, dice Ricardo Molina. Empezamos. El viernes que esté pendiente de la notificación, por favor. Gym Camp, les paso el dato en un momentito. Claro. Bueno, estamos prácticamente ya sobre la despedida, entonces nada más les pido así medio segundo para decir algo final, Sergio. Todos comprometidos, si no participamos todos, la propia población, las autoridades, las empresas, los comerciantes, no vamos a poder resolver este problema y se va a hacer más grande. Tiene que ser un compromiso de toda la población. Doctora. Sí, yo creo que, insisto, esta es una cuestión colectiva, todos podemos hacer algo y hay una cosa que no dije y que es importante volverlo a mencionar. La gente que requiere, que siente que no puede respirar bien y que busca un tanque de oxígeno en su casa, debe de estar en el hospital, no en su casa, en el hospital. Entre más temprano se llegue al hospital, menos complicaciones se van a tener. Bien, yo quiero decirles algo que se me hizo muy interesante. Dijo la doctora Roldán cuando estábamos en el corte viendo todas las llamadas, dice, caray, si pudiéramos quedarnos contestando todas las preguntas del público hasta las 11 de la noche, aquí nos quedaríamos. Así es como se trabaja, hombre. Así es como se debe de servir a la gente. Gracias de verdad en todo lo que vale la presencia, como decimos aquí, de Silvia Guillermín y de Sergio Arturo. Pero por supuesto de todos ustedes que nos hacen el favor de vernos y juntos hacemos mejor este programa. Gracias, doctora. Gracias a usted. De verdad ha sido un placer platicar con ustedes. Vamos a ponernos las pilas, hombre, para que salgamos rápido de este problema. Soy Jorge de Dios, en nombre de todo el equipo técnico y de producción. Gracias por su compañía. El jueves se repite el programa.